Pero si usted es una ladrona, usted es una ladrona. Y vámonos por ahí. Miren, yo nunca he cocinado, en mi casa no hay gas. Las golas. Por eso yo pedía comida todos los días con la tarjeta de él. No, nunca. Ella me llamaba a mí. Cada vez que Mariachi se desaparecía, se volvía loca. Yo te he pedido mucho, tú no lo has hecho. Dos favores no me aquí, pidas favores en este panel. A mí nadie me manda a callar. La farándula está que arde y aquí nadie se está guardando nada. Lo que comenzó como una separación con indirectas en las redes sociales se acaba de convertir en una guerra frontal y destructiva en todos los programas de panel. Mami King y Mariachi Buda se están sacando los trapitos al sol de una manera tan cruda que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Todo este volcán volvió a hacer erupción en el set del Dr. Nastra, donde se tenía a Mariachi Buda sentado en una entrevista que se convirtió en una tremenda descarga de pullas, burlas y revelaciones pesadas entre el mismo panel y el invitado. Mire cómo empezó este juidero en vivo. Te escuché nervioso en una llamada. Es ridículo. ¿Cuál Haciéndome quedar como el ridículo. Espérense. El ridículo. Le cambian el nombre, ella se llama Kerry. Vámonos por ¡Qué ridículo! ¿Quién fue que lo trajo eso? El mismo, tú no estás viendo que fue él. No. Sí, no vamos a hablar de eso. Ya nada más estoy diciendo que te escuchamos nervioso. Que te Le cambiamos el nombre, ella se llama Kerry. ¡Qué ridículo! Derecho a réplica, ¿no? ¿Qué se llama? Sí. Okay. Hay gente que llaman, pero hay otros que se aparecen a la casa ajena sin estar esperando. No sé si tú me estás entendiendo. Ahora ahí te van a hacer 112 videos, ¿oíste? Y yo sé que tú te enamoras de mí, suéltame. ¡El diablo! Que yo tengo mi pareja. Ay. Suéltame, dame banda, al favor, tú oye. Ay mi madre, ahí la chercha se convirtió en fuego puro. Como pudieron ver, en el mismo estudio lo tenían acorralado. El Dr. Nastra le sacó en cara que lo escuchó nervioso en una llamada, mientras que DJ Nabil se la pasó curándose, diciéndole que estaba haciendo el ridículo y revelando que ahora le cambiaron el nombre y le llaman Kerry. Pero Mariachi no se quedó dado, exigió su derecho a réplica y soltó una bomba pesada asegurando que Mami King es la que se aparece en su casa sin invitación. Aunque Nabil se burló diciendo que ahora le van a hacer 112 videos, Mariachi miró a la cámara y le mandó a decir a Mami King que lo suelte, que ella está enamorada de él y que él ya tiene su pareja. Y con respecto a lo de Mariachi, realmente era una chelcha. No entiendo por qué tú te lo tomaste tan personal, así como que, ay, que tanto odio que tú me tienes, porque al final quien me destruyó la carrera a mí fuiste tú, porque por ti fue que me botaron del edificio. Entonces era justo que yo intentara resurgir mencionándote a ti, porque tú tienes todo el tiempo que yo tengo fuera de los medios lo tienes tú hablando de mí. Entonces ahora que yo tengo una silla donde defenderme, tú no te puedes echar para atrás ni llenarte de odio. No entiendo. Linda, venga acá, pero ¿qué es lo que tú le das a Mariachi y que tú lo llamaste para pagar? No, porque él dijo que yo estaba usando su tarjeta de crédito. Que yo estaba usando su tarjeta de crédito. Sí, yo no cocinaba, parece. Miren, yo nunca he cocinado, en mi casa no hay gas. Las golas. Por eso yo pedía comida todos los días con la tarjeta de él. Y tenía balance la tarjeta de él. Pero que él es que dice eso, todavía no hemos visto ni siquiera los vouchers que comprueben lo que está diciendo. Otro mema donde Mariachi habla de esa deuda, pero no muestra las pruebas contundentes. Vi también que, ¿cómo se llama la otra? Claribel. La pajarita, no, la pajarita que La Bernie. La Bernie me mencionó hablando disparate. Ella le dijo a Mariachi, tú sabes, Mariachi, que yo no quería ni opinar aquí, porque yo estuve en esa relación muy de cerca. Claro que tú estabas muy de cerca, porque tenía que te llamaban cada vez que yo lo votaba a él. Increíble pero cierto, señores. Mami King destruyó el argumento de la tarjeta de crédito que Mariachi le había sacado en cara en otros medios. Con pura ironía y sarcasmo dijo que gastaba tanto porque en su casa nunca ha habido gas y tenía que comer en la calle todos los días con el dinero de él, recordándole también que él le afectó su carrera en el pasado. Pero la cosa se puso peor en esta misma cabina porque se sumaron más personajes al VIP del chisme. Mami King barrió el piso con la Bernie, asegurando que se pasaba de metiche porque Mariachi la llamaba llorando cada vez que ella lo botaba de la casa. Lo mejor es que tenemos la respuesta inmediata de la Bernie pegada en este mismo video, plantándose firme y tirándole la tortilla por completo. Miren este tremendo choque de versiones. Bernie me mencionó hablando disparate. Ella le dijo a Mariachi, tú sabes, Mariachi, que yo no quería ni opinar aquí, porque yo estuve en esa relación muy de cerca. Claro que tú estabas muy de cerca, porque tenía que te llamaban cada vez que yo lo votaba a él. Que tú la llamabas a ella. No, nunca.
porque ella me llamaba a mí. Cada vez que Mariachi se desaparecía, se volvía loca. Mira, Mariachi sería en un live, por ejemplo, en una actividad y había una mujer cerca de él, ya. Eso debe ser un drama, me llamaba a mí, cuando que aconseja a Mariachi, yo, porque Mariachi es un hombre viejo, no tengo que aconsejar a nadie, o sea, pero y a los 2 días estábamos otra vez juntos, y así sucesivamente. Esto es un verdadero juego de mentiras cruzadas, donde nadie da su brazo a torcer. Mientras una dice que Mariachi buscaba consuelo en la Bernie, la otra asegura que Mami King se volvía locas de celos y armaba unos malditos dramas cada vez que veía a Mariachi cerca de otra mujer. Pero la gota que derramó el vaso vino de vuelta por el lado de Mariachi Buda, quien demostró que cuando le tocan el orgullo pierde cualquier tipo de filtro frente a las cámaras. El comunicador regresó al ataque con una violencia verbal impresionante en su plataforma y utilizó unas de las palabras más peligrosas de la farándula. Llamó ladrona a Mami King en vivo y terminó perdiendo los estribos y mandando a callar de mala manera a Paola Faria en pleno panel. Yo no me voy a quedar callado ni a ella ni a nadie. Yo lo que no puedo faltarle respeto a ella, en su integridad como joven, como dama, como mujer. ¿Sabe por qué? Porque le estoy faltando respeto a nadie, a nadie a moquete. Pero si usted es una ladrona, usted es una ladrona. Y vámonos por ahí, para empezar por ahí. No me voy a callar. Entonces, si la carrera tuya es esa, habla de mí, yo tengo derecho a réplica. Porque yo no voy a venir aquí donde me está pasando un micrófono, que es sin filtro, y dije, hoy no tengo nada que aportar, Robert, en este bloque. No, yo sí tengo que aportar. Porque yo no, cállese usted, amiga, que no, usted no sabe de este tema. ¿Me entiende? No, si tengo que mandarla a callar. No, pero te viste atropellando. No, que la voy a seguir atropellando, que se meta. Es para que no se meta. Te voy a hacer un stop ahí. Porque, oye, es muy fácil desde el punto de vista de una mujer, de que Mariachi no debe parar, ¿qué hago? La meto presa. Salgo a la calle a hablar y que te ve de que mujercita. Sí, que vaina. Le va muy bien cuando se queda callado. Te escucho, Paola. Súper bien. Dos favores. Yo te he pedido mucho, tú no lo has hecho. Dos favores no me pidas favores en este panel. A mí nadie me manda a callar. Bueno, mi gente, después de ver y escuchar minuciosamente cada uno de estos videos, queda más que claro que este pleito pasó de la farándula a un nivel personal y legal bastante peligroso. Ya no estamos hablando de una simple parejita que se tira indirectas en las redes para buscar sonido o ganar unos cuantos seguidores. Aquí estamos presenciando acusaciones públicas de robo muy graves, insultos pesados en medios tradicionales y un todo contra todos que está arrastrando a comunicadores y panelistas en las plataformas digitales. Mami King dice que solo está cobrando una vieja deuda por su carrera destruida en el pasado, mientras que Mariachi Buda está dispuesto a absolutamente todo con tal de defender su dignidad, sin importar a quién se lleve de encuentro o a quién tenga que mandar a callar en pleno programa en vivo. Desde mi punto de vista, esto ya cruzó la línea del entretenimiento y pasó a un plano legal bastante delicado, por lo que no me sorprendería para nada que este lío termine resolviéndose en los tribunales muy pronto bajo cargos de difamación e injuria. Pero al final del día, como siempre les digo, el mejor juez son todos ustedes que están ahí sentados viendo este contenido y analizando las pruebas. Así que la pregunta final va directo para ustedes. ¿A quién le creen en esta guerra mediática? ¿Tiene razón Mami King o considera que Mariachi cruzó una línea imperdonable? Déjenme saber absolutamente toda su opinión aquí abajo en la caja de comentarios, que yo personalmente voy a estar leyéndolos y respondiéndoles a cada uno. Si les gustó este desglose, dejen su buen like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video. Esto ha sido Crónicas Urbanas.